Este es un espacio de reflexión para pensarnos como ciudadanos, como pueblo, como país, como personas. Esto es Un Cable a Tierra. Hola y muy buenas tardes, días o noches. Hoy es domingo 4 de octubre, son la 1 de la tarde. Mi nombre es Esteban y se me ocurrió en realidad la idea de grabar estos breves comentarios o reflexiones que he tenido a lo largo en el transcurso de esta semana, porque el mundo va pero tan rápido que si acaso creo que con costos podemos estar digiriendo semana a semana lo que está sucediendo. Habíamos empezado el inicio de esta semana con el tristemente célebre debate de la candidatura para la presidencia estadounidense. Como ya sabemos, Donald Trump y Joe Biden. Sobre esto yo creo que hay que hilar un poco más fino, porque ciertamente muchos sectores con justa razón han sido escandalizados por la absoluta ridiculez y falta de seriedad de parte de ambos candidatos en ese primer debate. Sin embargo, creo que no debe haber ninguna sorpresa. En realidad, las dinámicas de debate colegial de Donald Trump es algo que ya se había visto hace 4 años, cuando se enfrentó a Hillary Clinton, y pues pasó lo que pasó y terminó arrasando. Debió haber sido eso para los demócratas, un jalón de orejas, una llamado de realidad, un cable a tierra para de verdad no seguir tan desconectados con sus propias bases, con su propia ciudadanía o electorado, pero al parecer no aprende el centrismo norteamericano. El problema aquí entonces es que, y dejando de lado no sé si lentitud o incapacidad de Joe Biden para, pues, sabiendo que contra quién se enfrenta, y las mañas sucias, se podría decir incluso, de su contrincante, salir con la misma estrategia que salió hace 4 años de la candidatura demócrata, yo creo que refleja en gran parte también el problema que tienen como país los Estados Unidos en este momento. El problema para nosotros, por supuesto, es que cuando los gringos estornudan, toda la región latinoamericana se resfría. ¿Qué pasa entonces cuando la cabeza del imperio, o bueno, del socio comercial más grande e importante para los países de la región? Creo que la nación estadounidense está en estos momentos deambulando a la deriva, y va a seguir así por un buen tiempo, viendo lo que hemos visto y viendo lo que viene sucediendo desde años atrás. Y creo que independientemente de que cualquiera de esos dos que vaya a ganar esa elección, seguirá así, porque están implosionando. Algunos señalan, y es cierto, que el protagonismo bélico estadounidense hacia el exterior ha disminuido. Precisamente eso también se debe, creo yo, en parte a que están implosionando, están enfrentándose entre sí. Ahorita mismo en los Estados Unidos, todo el tema del auge que ha tomado el supremacismo blanco y lo que llaman la derecha alternativa, los conflictos por la brutalidad policial con tinte racial, que resurge también al movimiento Black Lives Matter. Entonces también creo que los gringos van a seguir entonces pues resolviendo o tratando de pensarse en sus propios conflictos. No creo que van a estar muy pendientes o desvelados por lo que esté sucediendo en este lado del mundo, más allá desde sus fronteras. ¿Eso qué significa para nosotros? Que quedamos entonces pues a merced de nuestros propios monstruos, nuestras propias élites, si se quiere,
Entonces los conflictos pues internos igual también van a tener ese mismo efecto como de mímesis, como de reflejo, que es lo que creo que también empezamos a ver esta semana. El miércoles comenzó la protesta masiva y convocada de alcances nacionales, como ya se sabe, por el Movimiento Rescate Nacional. Si bien es cierto, creo que hay que ir por partes, porque creo que las cosas tampoco son tan sencillas como blanco y negro. Así que vamos a ver primero quiénes son los actores que podemos empezar a observar ya en estos 3 días que llevan, 3, 4 días, un poco más, ya en estos días que llevan las movilizaciones a lo largo y ancho del país. Entonces tenemos primero al movimiento Rescate Nacional. Es un movimiento de base agrícola, muchas organizaciones campesinas realmente están pues, movilizando gente a lo largo de los cantones del país, más allá del valle y también en San José, aunque en San José o en el Valle Central sí que esto cambia un poco. También hay un sector de personas trabajadoras que van a verse directamente afectadas con esta primera propuesta que hace el gobierno al Fondo Monetario Internacional, así que tampoco podemos ser tan sesgados en automáticamente descalificar a toda persona que se oponga pues al tema de los impuestos o al tema de fondo, que me parece a mí es la propuesta del Fondo Monetario Internacional, que de por sí es la primera propuesta. O sea, esto apenas empieza, ahora van a venirse pleitos en la asamblea, porque los diputados van a estar entonces viendo a ver qué le agregan o qué le quitan, y en eso va a ser el estira y encoge, como decía mi abuela, de este tema. Así que hay que tener esa calma o esa cabeza fría para ir dejando que esas piezas se vayan acomodando y también tener mayor claridad, porque sí que estamos en un momento, esta semana ha sido como una niebla espesa, pero sí, al menos podemos observar claramente ciertos actores y protagonistas que estaremos también teniendo presentes en estas siguientes semanas, meses o lo que sea que venga. Pero para terminar con este movimiento Rescate Nacional, que la prensa ha visibilizado mucho a José Miguel Corrales, que sí es uno de los dirigentes allí, pero no es el único. Ahí también está gente del Movimiento Agropecuario Nacional, como Cinia López, está Shelly Moguido, quien también es dirigente campesino del agro, y pues bastantes sectores que realmente a lo largo de estas últimas décadas han estado arrastrando el problema estructural de la economía de este país, que desde los 80s viene apostando más y favoreciendo a las exportaciones, que a su vez desde el TLC movió muchísimo también todavía más al monocultivo. En los últimos 10 años sobra decir el tema de la expansión de las plantaciones piñeras, con todo lo que eso implica a nivel de problemas laborales, a nivel de problemas ambientales y de bienestar de vida de muchas de las comunidades. También aparejado con este tema es el abandono de las provincias en un estado y un país históricamente vallecentralista. Entonces se le viene a decir a la gente que su problema muchas veces es que no tienen un perfil idóneo laboral para las empresas que vienen de inversión extranjera directa. Entonces se dan cuenta cómo siempre es por el mismo camino, no hay de otra. Es esa idea de fondo de que no hay ninguna otra alternativa, cuando la realidad sí que es muy distinta, porque mentira que todos los países únicamente surgen de esa forma, que a su vez también no es esta una receta aplicable a todo, como lo han querido estar tratando pues de vender estos otros sectores. Y ahora sí pasamos a ese otro sector que menciono. En estas dos oposiciones que estamos viendo,
El otro sector es un sector claramente con un discurso, con una consigna genérica de no más impuestos, que es cierto, pues justamente quienes estuvimos allí hace 2 años en la lucha contra la reforma fiscal lo denunciábamos y lo señalábamos, que el esquema fiscal o los impuestos se estaban estructurando de una forma sumamente regresiva, recayendo sobre las espaldas de no solo las personas trabajadoras, sino los pequeños emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, y no se toca en absoluto las zonas francas o los grandes contribuyentes, muchos de los cuales llevan años declarando cero utilidades. Por supuesto, por otro lado, hay grandes grupos empresariales que están jugando un doble rol, en el sentido de que están por un lado oponiéndose y pues avivando mucho el discurso contra impuestos, que también es algo pues genérico y por supuesto que buscan aprovecharse algunos sectores para pues no pagar del todo. Es decir, como bien lo dicen algunos sectores sociales o economistas como Douglas Montero, como Luis Paulino Vargas, como Sofía Guillén, de que la gente, las pymes, los trabajadores, empleados del sector público, empleadas del sector privado, ya no dan más. Pero hay un gran sector que no está pagando y que no quiere pagar, que son precisamente a quienes hay que hacer pagar. Pero entonces por ahí está ese juego. Aparte de eso, también estos grupos empresariales tienen un interés en que no se les bloqueen las vías de exportaciones, y ahí es donde uno ve también, por ejemplo, la Cámara de Industrias exigiendo que levanten los bloqueos. Por supuesto, después de haber agitado también a la gente, ahí es donde vemos otra vez muchos, a veces discursos nacionalistas en un sentido pues bastante grotesco en algunas partes. Creo que hace 2 años también vimos cómo el tema de la xenofobia se nos golpeó en la cara nuevamente, y es algo que siempre está ahí. Entonces también es algo a tenerle el ojo puesto, como decía mi abuelo. Entonces hay un problema que no se quiere abordar ni mencionar en la medida de lo posible de parte de estos sectores. Allí tenemos a todos estos ideólogos del mercado, aperturistas, que pues no tienen realidad base, no movilizan gente, pero sí que tienen recursos. Son los que están poniendo vallas en algunos lados de San José. A veces se movilizan en algunos piquetes en carros pues bastante guapotes, pero no hay un movimiento de base, mucho menos de alcance nacional. Esto es netamente una cuestión más que todo de fondos y también de lobby mediático. Ahí es donde uno ve, por ejemplo, a figuras como Eli Feinstein, como Gerardo Corrales, y los mismos 4 o 5 economistas o autoproclamados expertos, que siempre tienen una misma receta. Ellos nunca, o si uno ve debates entre ellos, si acaso se hacen observaciones al pie de página, pero no tienen ninguna noción de pensamiento crítico hacia sus propias propuestas. Son casi que dogmáticos. Ahora, el problema aquí es que también es un momento muy tenso. Hay problemas que estamos arrastrando como país desde hace años, desde hace décadas, que se vienen profundizando. Y encima estamos en el 2020, estamos con el tema de la pandemia, la cuarentena, estamos con el tema de la posverdad y las fake news. Entonces como que la cancha está muy embarrialada, y ya de por sí estábamos abajo en el marcador. ¿Qué hacer entonces? En un país donde pareciera que somos avestruces, no queremos volver a ver el problema, enfrentar nuestros propios conflictos. Casi que el ser costarricense es un reflejo de tenerle fobia a los conflictos, a eso que nos estorba o nos hace sentir incómodas, a escuchar al otro o la otra.
Y esto también pues tiene mucho que ver con los tiempos que vivimos y el tema de las redes sociales y las burbujas y las cámaras de eco y todas estas cosas. Creo que va siendo hora ya de que empecemos a tener esa cabeza fría, a sentarnos, a hablar y a escuchar al otro, la otra, qué es lo que le molesta, cuál es la piedra en el zapato, tratar de pensar en esos espacios compartidos y también tener autocrítica ante todo, porque si no hacemos esto, nos replanteamos como país y empezamos a pensar también en otras rutas, en otras alternativas, en otras opciones de encaminar la economía, la sociedad, la cultura, vamos a seguir por esta ruta, esta espiral conflictiva y sorda en la que nos estamos viendo. No importa de qué ideología, trinchera o pensamiento tenga, va a ser una cuestión de que ese conflicto, esa contradicción que tenemos y que arrastramos, va a irse creciendo como una bola de nieve y pues va a llegar a un punto donde pues puede detonar una avalancha que podríamos lamentar muchos y muchas. Pero hablar, dialogar, también es otra idea que hay que dejar muy clara. Si algo hemos visto en los últimos años es que una cosa es el diálogo y otra cosa es la apariencia del diálogo. No es lo mismo citar a los sectores en protesta, como ha pasado antes, para hablar o hacer una reunión en Zoom y luego pues anunciarlo de que hubo diálogo y que se habló, pero no tomar en consideración ninguna de las propuestas, ni siquiera ceder en una u otra. Esa es también la problemática, que como país creo que hemos perdido esa vocación reformista de diálogo, que precisamente es lo que dio los cimientos a este país o a lo que queda de este país desde la década de los 40 y las reformas sociales, porque tampoco el diálogo es el entreguismo, tampoco podemos ser tan ingenuos y tan ciegos de no tener una columna vertebral o al menos unos valores o unas propuestas o unas ideas que sean sólidas y que sean pues fundamentales de mantener, porque es en lo que se basa la posición que se tenga, cualquiera que sea. Y otra cosa es pues entender que pueden haber cosas de que hay que pueden negociarse, que podemos sentarnos a hablar, diálogo social que tanto se habla, es también tener claro dónde está uno parado para saber hacia dónde puede moverse o no, o hacia dónde no moverse. Yo quisiera entonces dejar como esta idea como de reflexión inicial para cerrar este primer espacio, darle un beneficio de la duda a nuestros interlocutores, que no significa concederles todo, sino que también empezar de uno mismo, de su propia autocrítica, de nosotros mismos, de nuestra propia autocrítica, para poder entonces también escuchar al otro, qué tiene que decir muchas veces. Y esto es algo que pasa no solo en política o sociedad, sino también en relaciones personales o la interacción humana misma, que es tratar al menos de ponerse en los zapatos del otro para entender cuál es la piedra en el zapato y por supuesto escucharle y también tener siempre pues una autocrítica, pero también pues ese sano escepticismo, que también es algo muy particular de eso que llaman la idiosincrasia costarricense. En otra ocasión quizá hablemos un poco de los bloqueos en sí. Esto, como les digo, apenas empieza y creo que son tiempos para pensarnos y replantearnos muchas cosas y tener cabeza fría. Si ya desde el inicio de esta pandemia o de esta cuarentena eran tiempos para empezarnos a pensar, ahora pues con muchísima más razón. Por dicha, estamos aún a tiempo para hacernos estas y otras preguntas
y también así alcanzar respuestas que puedan ayudarnos como país, como sociedad, como personas. Un saludo desde la ciudad de San José y les dejo entonces con una canción que también va a ser como que también era una idea que quería siempre terminar con una pieza. Entonces les dejo con este tema de los compas de Seca, la legendaria banda turrialbeña, que de hecho este mes cumplen 20 años de su primer lanzamiento. Esto es Reina Violencia, de su disco Folklore para un Nuevo Mundo. Hasta luego y hasta pronto. La violencia crece, la guerra se expande, los niños mueren, no hay nadie que los rescate. Tu vida en un cajón, Costa Rica se hace pequeña, los ricos huyen, no hay nadie que los detenga. A veces me siento morir, de saber que el planeta no para de sufrir. A veces me siento morir, de saber que se roba mi país. La justicia es ciega, las leyes no protegen, el indio se está muriendo, le robaron las tierras. Su vida en un cajón, Costa Rica se hace pequeña.